corra y sea glorificada en nuestros corazones. Señor, disposición física, espiritual. Señor, discernimiento de espíritus en esta hora. Jesús amado, Padre celestial, nuestros sentidos sensibles, Señor, nuestro oído afinado solamente a tu voz. Háblanos, Señor, háblanos, Señor. Dios mío, te pedimos que en esta hora tu palabra llegue y afecte de una manera positiva de transformación nuestras vidas para que podamos crecer una y otra vez en ti. Gracias, Señor. Te pedimos tu dirección en esta hora, en el nombre tuyo. Amén y amén. Primera de Timoteo, el capítulo 4. Verso 12 al 16. Primera de Timoteo. A Timoteo el capítulo 4 del verso 12 al 16. Un versículo, una porción bien conocida. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quiero predicar en algunos minutos bajo el tema ejercitando el consejo. Amén. Ejercitando el consejo. Quiero traer esa porción de la palabra de Dios en esta hora y que Dios nos hable de una manera especial a todos nosotros. Hay un dicho bien conocido en medio de las familias y es que los padres cuando estamos dando un consejo siempre lo estamos declarando en algún momento. Amén, a nuestros hijos. Y es que el que escucha el consejo llega a viejo, ¿verdad? El que atiende al consejo va a llegar a viejo. Y de alguna manera lo estamos direccionando a que el consejo, si lo toman en el momento preciso, va a perdurar en el tiempo. Hay un proverbio que dice que entre la multitud de los consejos se alcanza la sabiduría. Por un consejo, alguien pudo haber recibido quizás una fuerte ayuda. Por un consejo a tiempo, alguien pudo salir de una situación. Nada más esta semana estaba direccionando a alguien por el teléfono y después de terminar el consejo, después de algún tiempo de darle una dirección, el hermano dijo: gracias a Dios veo las cosas de otra manera, ya tengo algo más amplio, ya puedo ver de una manera mejor la situación que estoy, porque el consejo de alguna manera bien dado traerá beneficio. Cuando vamos al libro de Proverbios, tenemos que hablar del libro por excelencia lleno de sabiduría y tiene que ver con consejo tras consejo. Los proverbios son consejos de vida, consejos para la familia, para los hijos, para todo. Ahí está en el libro de Proverbios. Y qué bueno en esta noche poder dejarnos direccionar a un consejo más. La palabra de Dios es el mejor consejo que nosotros tenemos. El que recibe el consejo llega a viejo, ¿verdad? Y teniendo esto en cuenta, he tomado esta porción de la palabra del Señor porque es una porción muy conocida. Es la vida de un joven llamado Timoteo con su padre espiritual llamado Pablo, ¿verdad? Y está direccionando, lo está de alguna manera encaminando hacia donde debe ir y lo que debe hacer. Pablo está direccionando a su hijo espiritual sobre todo lo que debe tener en cuenta en su ministerio, escúchalo bien, y en su relación con Dios. Pablo está interesado que Timoteo tenga muchas claridades en la vida cristiana, en las cuales debe permanecer, amén, para poder ver resultados a favor de su propia vida espiritual.
Qué satisfacción tan grande es cuando uno da un consejo a una persona, lo direcciona y la persona lo toma y lo pone en práctica, ejercita el consejo. Y uno ve que al tiempo, hermano, gracias porque ese consejo me dio una esperanza, con ese consejo lo puse en práctica y las cosas cambiaron totalmente. Pero qué triste es que cuando se ha direccionado a algo, a alguien sobre alguna situación y sabiendo que debe tomar el consejo, no lo hace. Lamentablemente al tiempo podemos ver que la misma persona quizás llega con mucha vergüenza y dice, si le hubiera hecho caso, si hubiera tomado el consejo, no es tanto que me obedezca, no es tanto que obedezca a ese que de alguna manera le está direccionando, es que tome el consejo de parte de Dios para su vida. Esto lo vemos a diario a nivel familiar, también lo podemos experimentar a nivel de iglesia, el consejo. Y qué bueno que en esta hora podamos tomar a estos dos varones, a Pablo y a Timoteo, para poder entender que hay muchas cosas que si las tomamos de parte de Dios, podemos, amén, tener unos beneficios automáticamente en nuestra vida. El martes recibíamos una palabra que era un consejo tremendo, amén, la recibimos con gozo. Cuando hay que activar el consejo, cuando hay que ejercitarlo en el mismo instante que lo recibimos. Cuando hay directrices claras, cuando, amén, seguimos esas directrices fácilmente, amén, podremos ver el avance en nuestra vida espiritual. Dios nos dejó trazado un camino, el cual está alineado en su palabra. Dios nos trazó un camino y nos ha dado su palabra y nos ha prometido que estará con nosotros todo momento, a cualquier instante de nuestra vida. Esto nos debe a nosotros asegurar y dejar una tranquilidad que nos asegura una vida plena siempre y cuando, escúchelo bien, caminemos por ese camino, actuemos bajo su palabra y nos dejemos guiar por él. El proverbio dice, no seas sabio en tu propia opinión, no te dejes llevar por tu propio consejo, porque nosotros necesitamos ser direccionados. Cuando alguien, amén, se deja guiar, estamos, amén, cuando ejercita el consejo de la palabra de Dios, fácilmente se espera una vida plena, amén, en la misma presencia de nuestro Dios. No hay excusa para no vivir de una manera plena en el camino del Señor. Dios nos ha dado un camino y ese camino es perfecto. Fuera de que nos ha mostrado el camino, nos ha dado su palabra, sus mandamientos. Y fuera de eso nos ha dicho, yo voy a estar con ustedes todos los días, en cualquier momento de su vida. O sea, tenemos, amén, una seguridad, tenemos asegurado nuestro destino, pero siempre y cuando tomemos el consejo de la palabra de Dios. Qué bueno que en esta noche alguien pueda recibir el consejo, aquellos que hemos recibido la palabra, ejercitarla al mismo instante. Por eso Pablo dice un texto bien conocido: no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. El consejo es bien importante. Por eso el padre de familia, cuando el hijo va a salir, le da un consejo, ¿verdad? Cuando va a entrar a estudiar, le da un consejo. Cuando se sienta en el comedor, le da otro consejo. Le damos otro consejo, ¿verdad? Algunos padres, algunos hijos dicen, no, pero mi papá, sí, padre, ya lo sé. Sí, padre, ya lo sé. Es el consejo que se está puntualizando. Hay que hacerlo, hay que ejercitarlo, porque hay un deseo interno que queremos que esa persona, que nuestro hijo o que ese cristiano pueda tener una vida asegurada en la misma presencia de Dios, bajo los beneficios espirituales que Dios ha declarado para nosotros. Consejo tras consejo, en la multitud de los consejos se alcanza la sabiduría.
nosotros como padres de familia sí que damos consejos. Mañana, tarde y noche, aun cuando se van a acostar, oye, recuerda orar, o un consejo más. Son consejos que nos van a ayudar a crecer de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Lo primero que Pablo le aconseja a Timoteo es que no debe excusarse por ser muy joven. Y esto es interesante porque Pablo le está diciendo, no te excuses, no es excusa de que seas joven. Aunque traten de menospreciarte, no es excusa para que tú no hagas lo que debes hacer. Y eso es bien importante porque algunos van a querer que no sigamos el consejo. Y Pablo le está diciendo, aunque algunos te menosprecien por tu edad, no es excusa para que tú hagas lo que debes hacer. Ellos no lo entienden, pero tú sí lo puedes hacer. Por eso Pablo se le adelanta a Timoteo, evitando así que no se excuse por su edad. Muchos te dirán, eres muy joven para ser un referente a seguir, pero no dejes que nadie tenga en poco tu juventud. Porque aunque seas muy joven, tienes un llamado de parte de Dios. Los propósitos de Dios son claros en tu vida. Aunque muchos nos menosprecien y nos quieran hacer sentir menos, recordemos que lo tenemos a Él. Aleluya. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Y este consejo de Pablo a Timoteo, primero le dice, no te vayas a excusar en tu juventud. Lo podemos tomar para nosotros. ¿Cuántas excusas nosotros tomamos en la vida cristiana? Lo que pasa es que yo lo iba a hacer, pero ya no lo voy a hacer. Es que me dijeron que era mejor hacerlo así, hacerlo de otra manera, hacerlo de aquello. Y empezó a recibir consejos de voces que de alguna manera no estaban bien alineadas en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero entonces Pablo está diciendo, no te excuses, no interesa la situación. El consejo es para ti, asegúrate de ejercitarlo en tu vida. No interesando que otros no lo entiendan, no interesando que otros no lo comprendan, no interesando que otros no lo quieran hacer. Tú sí lo vas a hacer. Aunque muchos nos vayan a menospreciar, nosotros, hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Es que nosotros tenemos el consejo directamente de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. El menosprecio de los demás es la impotencia en ellos de no hacer lo que nosotros sí podemos hacer. Es la impotencia de los demás no alcanzar lo que nosotros sí hemos alcanzado. Y es la salvación, y es el cambio, y es la transformación de nuestra vida. Por eso el consejo hay que ejercitarlo a cada momento de nuestra vida. Seguidamente Pablo le hace ver todo lo que tiene a su favor de parte de Dios y en lo que debe permanecer para poder ser ese referente de hijo de Dios. Amén, en todo lugar. Pablo primero le dice, tu juventud no es excusa. O sea, para nosotros, iglesia, no hay excusa para no ejercitar el consejo. Porque para un hijo de Dios, cuando no ejercita el consejo, se puede tomar como desobediencia. Y nosotros hemos aprendido a ser obedientes, porque sabemos qué es lo que nos conviene y nos complace obedecer al consejo de nuestro Dios. Pero de alguna manera Pablo le está diciendo algo bien interesante. Mientras yo regreso, debes hacer 3 cosas. Hay 3 acciones que debes hacer. Y en eso quiero ir rápidamente. Y número 1 le dice a Timoteo, sé ejemplo. Sé ejemplo. Pero dice, sé ejemplo y puntualiza en qué debe ser ejemplo. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. O sea, no te excuses. Puedes ser ejemplo en palabra, rápidamente. Palabra, o sea, de la manera que te expreses, sabrán que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón
habla la boca. ¿De qué manera te vas a expresar? La gente que va a escuchar que hay en tu vida. Porque de la manera en que hables, sé ejemplo en tu manera de hablar, en tu manera de expresarte. Número 2, sé ejemplo en conducta. O sea, que tu conducta sea recta y limpia. Amén. Que sea una conducta que la gente tenga que de alguna manera percibir que has creído verdaderamente, que los hombres lo van a ver. Sé ejemplo en conducta, en cómo tú te conduces en la vida. Y esta palabra y este consejo es para toda la iglesia en esta hora, para todos los hijos de Dios. Sé ejemplo, número 3, en amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Demuestra tu amor a los demás. Demuestra que cuidas al otro. Demuestras que te interesas por los demás. Número 4, sé ejemplo en espíritu. Debes tener la mejor disposición. Escúchalo bien. Debes tener la mejor disposición al servicio a Dios y a los demás. Porque Pablo lo estaba direccionando hacia el ministerio. Amén, de la predicación. Debes ser ejemplo en espíritu, o sea, un espíritu dispuesto a servirle a Dios y a los demás. Sé ejemplo en fe. Que todos vean, amén, que lo que tú tienes, amén, está alineado a la voluntad de Dios. La gente debe ver en ti la fe, ese ejemplo en fe, en lo que crees, en lo que declaras de parte de Dios en tu vida. Y sé ejemplo en pureza. ¿Qué quiere decir? Sé ejemplo en pureza. Una vida consagrada, apartada solo para agradar a Dios. Los demás te van a menospreciar, pero tú vas a agradar a Dios. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Gloria al Señor. Tenemos 6 pilares para ser ejemplo a los demás. Son 6 pilares de vida cristiana. Aleluya, y es el consejo que Pablo le está dando a un joven que va a ser un predicador, que va a ser un servidor, que va a ser un líder, que va a ser hijo de Dios, que es hijo de Dios. Pero sé ejemplo. O sea, la vida cristiana no es simplemente cantar lo tenemos que hacer apasionadamente, pero nuestros pilares están ahí de vida cristiana. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Aleluya, gloria al Señor. 6 pilares que nosotros como cristianos debemos tener. Pero sigue Pablo diciéndole a Timoteo, primero sé ejemplo, pero también número 2, debes ocuparte. Mire que son acciones. Debes ocuparte. ¿Ocuparte en qué? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno es la palabra de Dios, tan sencilla, pero a la vez tan profunda. Tenemos unos alineamientos, tenemos unas directrices. Amén. Pero debemos ejercitar los 6 pilares de ser ejemplos, ¿verdad? De ser ejemplo a los demás. Ahora hay 3 pilares de lo que nos debemos ocupar nosotros. Número 1, de la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué ocuparnos de la lectura? Por medio de ella, por medio de la lectura de la palabra de Dios, se alcanza la sabiduría, el conocimiento de la única verdad que es el Señor Jesucristo. Aquel que se ocupa de la lectura de la palabra alcanza el conocimiento de la verdad. Timoteo, debes ocuparte, no solamente ser ejemplo, o sea, no solamente en lo que vas a mostrar, sino en lo que tú allá a solas debes ocuparte. Número 1, de la lectura. Número 2, de la exhortación. O sea, debes ser contundente en el momento que vengan a confundir la iglesia. Vigila que nadie se desvíe del camino. Debes
ocuparte de la exhortación. En el momento que haya que direccionar, y exhortación no es un regaño donde vamos a maltratar a la gente. Exhortación es cuando debemos utilizar ese carácter espiritual. Cuando alguien viene a dañar las ovejas, amén, nos paramos y exhortamos y direccionamos a la iglesia a donde debe ir. Ocúpate, vigila, amén, de la iglesia, de la obra de Dios, pero también ocúpate de la enseñanza. O sea, enseña a la iglesia por medio de la palabra. Amén, gloria al Señor. Por medio del consejo, enséñale a la iglesia cómo debe hacer. Primero tú debes ser ejemplo, porque primero es adquirir autoridad a través de mi ejemplo. Segundo, ocuparme, amén, de la lectura, exhortación y la enseñanza. 3 pilares más. Aleluya, unos 3 pilares de que nos debemos nosotros ocupar verdaderamente si queremos alcanzar, amén, la bendición de nuestro Dios. Pero ahora, después de decirle que se ocupe de esos 3 pilares, le dice, debes tener cuidado. Entonces, ejemplo, ocuparse y cuidar. Son 3 fundamentos bien poderosos. Cuida. ¿Qué debes cuidar, Timoteo? Debes cuidar, número 1, el don que has recibido. Número 2, debes cuidarte de ti mismo y debes cuidar la doctrina. Debes cuidar el don, cuidarte de ti mismo y la doctrina. Cuida el don que has recibido en el momento en que se impusieron las manos sobre ti. Recibiste el don, ese ministerio que has recibido, ese ministerio especial. Eso que ha sido impuesto sobre ti en el momento que oramos, Timoteo. Ese don, que no se apague ese fuego en tu vida. El don del ministerio, el don del servicio. Cuídalo, cuídalo. Amén, gloria al Señor. Qué bueno que en esta noche la iglesia esté conectada en esta palabra. Nosotros tenemos algo para hacer en la vida espiritual. Nosotros, como dijo Pablo, ¿cómo vamos a descuidar? No podemos descuidar esto. Cuida el don, el ministerio, el servicio, lo que Dios te ha dado, que es único y es especial. Cuídate también de ti mismo. Aleluya. No te confíes en tu propia prudencia, Timoteo. No te confíes en tu propia sabiduría. Vive en el Espíritu. No satisfaga los deseos de la carne. Vive en el Espíritu, Timoteo. Debes cuidarte de ti mismo. Recuerda que lo que has obtenido, el don, ha sido de parte de Dios para tu vida. Primero cuida el don, luego cuídate de ti mismo. Y número 3, cuida de la doctrina. No dejes que la doctrina de Cristo sea contaminada por las filosofías humanas. Que no haya una mezcla entre lo humano y lo divino. No, porque esa doctrina de Cristo, esa doctrina del único Salvador, esa doctrina del único Dios que se manifestó en carne es única. Cuida de la doctrina. Por eso en el contexto de estos versículos Pablo le está diciendo, vendrán falsos maestros, vendrán una cantidad de gente dañando la doctrina de Cristo y quizás negando, pero le está diciendo a Timoteo, cuida la doctrina. Aleluya, gloria al Señor. 3 pilares más que debemos tener presente. Pablo sabía que Timoteo tenía esa capacidad de dar y permanecer en esa esencia que él tenía, porque él iba a ser parte del sucesor de Pablo, un encargado más para dirigir la obra de Dios. Son 3 acciones que todo cristiano debe ejercer en su vida espiritual. Número 1, ser ejemplo de hijo de Dios. Número 2, ocuparse de lo fundamental. Y número 3, cuidar lo más valioso. Gloria al Señor. Se lo repito de esta manera: las 3 acciones se deben resumir de la siguiente manera. Número 1, ser ejemplo de hijo de Dios.
ocuparse de lo fundamental y cuidar de lo más valioso. Aleluya, aleluya. Ser hijo de Dios, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aleluya, ocuparse de lo fundamental, lectura, exhortación y enseñanza, y cuidar de lo más valioso, el don, cuidarse de sí mismo y de la doctrina. Son acciones, aleluya, que deben estar impregnadas en nuestra vida, en nuestra esencia. Y Pablo está culminando y le está diciendo: mira, si permaneces en estas cosas, si permaneces en ser ejemplo de hijo de Dios, si permaneces en ocuparse de lo fundamental, si permaneces en cuidar de lo más valioso, aleluya, va a venir un doble efecto sobre tu vida. Gloria al Señor. Vas a obtener una vida cristiana exitosa porque te salvarás a ti mismo. Número uno, mira el resultado. Te salvarás a ti mismo. Y número dos, salvarás a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo. O sea, vas a asegurar tu propia salvación. Porque solo los salvos pueden hablar de salvación. Solo los salvos pueden hablar de salvación. Pero ¿sabes qué, Timoteo? También salvarás a los que te oyeren. Que otros lleguen a ser parte del reino de Dios por lo que soy. Otros podrán llegar a ser hijos de Dios. Qué tremendo consejo, ¿verdad? Tan amplio el consejo de Pablo a Timoteo, y es el mismo consejo de parte de Dios para nosotros en esta hora. Gloria al Señor Jesucristo. La persistencia en la voluntad de Dios traerá un efecto doble en nuestra vida: mi salvación y la salvación de otros. Es tiempo de tener definido lo que somos. Es tiempo de vivir lo que creemos. Es tiempo de poner en práctica lo que hemos visto y oído de nuestro Dios. Por eso Pablo declara a la iglesia en Éfeso, en Efesios el capítulo 5, el verso 15 y 16: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Tremendo consejo para Timoteo. Y en esta noche Dios nos está regalando ese consejo a toda la iglesia. Por eso la vida cristiana es de dar ejemplo, es de ocuparse y es de cuidar. Eso es lo que nosotros debemos hacer: ejercitar el consejo de la palabra del Señor, ser ejemplo de hijos de Dios, ocuparse de lo fundamental y cuidar lo más valioso que tenemos. Con esto quiero concluir en esta noche. Proverbios el capítulo 4, el verso 13 dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Retener y guardar. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque es tu vida. Timoteo, retén el consejo. Iglesia, retén esta palabra en esta hora. Guarda esta palabra, ejercita el consejo, porque esto es tu vida. O sea, esto es lo que debes vivir a diario. Las vivencias en Dios tienen que ver con el ejercitar el consejo de la palabra de Dios. Eso es lo que produce un cambio. Eso es lo que produce una transformación. Eso es lo que produce una mejor conducta como hijos de Dios. Así es que podemos dar ejemplo. Así es que nosotros debemos hacer: ocuparnos y cuidar de lo más valioso. Y el proverbista en el capítulo 19, el verso 20 dice: el que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. La letra de la canción dice: Señor, corrígeme si notas que aprendí a andar solo, ¿verdad? Si notas, o sea, si notas que ya no soy el ejemplo, si notas que ya no me estoy ocupando de lo que debo
ocuparme de lo fundamental y no estoy cuidando de lo más valioso. Si lo notas, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, consejo. Háblame, dame el consejo a tiempo. Y en esta noche hay un consejo a tiempo. Escucha el consejo. Escuchemos el consejo, iglesia. Recibamos la corrección para que seamos sabios aún en la vejez. El que escucha consejo llegará a viejo. Y aquí la palabra, el proverbista lo está diciendo. Si se escucha el consejo y la corrección, serás sabio aún en tu vejez. Qué bueno que en esta noche alguien que haya escuchado esta palabra sencilla, qué bueno que alguien de la iglesia, un hijo de Dios, haya escuchado esta palabra y podamos entender tres cosas, tres acciones que debemos tener en cuenta. Ser ejemplo de hijo de Dios, ocuparse de lo fundamental y cuidar lo más valioso. Aleluya. Si ejercitamos esas tres cosas, Pablo le está diciendo, persiste, permanece en esas tres acciones. Permanece en esas tres acciones, siendo ejemplo de hijo de Dios, ocupándote de lo fundamental y cuidando de lo más valioso. Si permaneces en eso, te salvarás a ti mismo, pero también a aquellos que te oigan. O sea, el consejo, cuando se ejercita, me da autoridad, primero a mi propia vida, pero también me da autoridad para que otros puedan seguir al Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta noche. Vamos a decirle al Señor en esta hora, gracias por el consejo de tu palabra. Esto no es algo que se le ocurrió al pastor. Ay, no hay que hacerle caso al pastor, no. Esto hay que obedecer el consejo de la palabra de Dios. Qué bueno en esta hora ejercitar el consejo de la palabra. Ahí está muy claro en el consejo de Pablo a su hijo Timoteo. Y esa misma palabra es de nuestro Padre Celestial para todos nosotros. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por direccionarnos. Gracias por darnos, Señor, la directriz clara. Alinearnos en tu palabra. Señor, no es un capricho nuestro. Señor, no es una idea nuestra. No, Señor. Es tu palabra la que nos encamina, Señor, hacia tu voluntad y hacia tu propósito. Gracias porque, Dios mío, desde el martes viene, Señor, Dios mío, direccionándonos hacia ese consejo. Si hoy lo ejercitamos, Padre Celestial, si hoy ejercitamos esta palabra, Señor, seremos bendecidos. Primero habrá salvación para nosotros y a los que nos vayan a escuchar también alcanzarán esta salvación.